Pregunta número 62, modelo prueba PSU Biología, admisión 2020. Al aplicar un antibiótico a un cultivo de bacterias, estas dejan de multiplicarse. Al analizar estas bacterias, se observa una notoria disminución en la cantidad de proteínas totales, pero no en la de los ARN mensajeros. Una posible hipótesis que permite explicar el mecanismo de acción del antibiótico es que es este. Alternativa A, bloquea la ADN polimerasa. Alternativa B, interfiere en el proceso de transcripción. Alternativa C, bloquea algunos de los sitios ribosomales. Alternativa D, interfiere en el proceso de corte de intrones. Alternativa E, bloquea la maquinaria de reparación del ADN bacteriano. Ya, en primer lugar, tenemos que decir que los antibióticos son medicamentos, son fármacos, son sustancias químicas que lo que hacen es impedir la multiplicación de las bacterias porque justamente atacan procesos sensibles de ellas. Existen varios tipos de antibióticos, pero acá justamente nos están mencionando uno que provoca una disminución en la cantidad de proteínas totales. Entonces, si ustedes piensan en proteínas, obviamente que tienen que pensar en el fenómeno de síntesis de proteínas, o sea, en el fenómeno de la traducción. ¿Ya? La traducción, acuérdense que ocurre gracias a los ribosomas, que son complejos macromoleculares formados por polipéptidos y por distintos tipos de ARN ribosomal. Entonces, si hay una disminución en la cantidad de proteínas totales, pero no en los de ARN mensajero, quiere decir que nos está afectando el proceso de transcripción. No hay un bloqueo de la actividad de las polimerasas, de la ARN polimerasa. No hay un bloqueo, ¿no es cierto?, en ese proceso, sino que lo que se está afectando, como dije anteriormente, es el proceso de traducción o síntesis de proteína. Por lo tanto, la respuesta, ¿no es cierto?, la hipótesis tiene que justamente contener esto, ¿ya? El proceso de traducción o algo que afecta a los ribosomas. Entonces, la A no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque la ADN polimerasa es la enzima responsable de la replicación del ADN, y aquí estamos hablando de expresión genética, o sea, de un proceso de transcripción y posterior traducción o síntesis de proteína. La B dice que interfiere el proceso de transcripción. En el mismo enunciado se dice que no hay alteración en la cantidad de ARN mensajeros. Por lo tanto, no se está afectando ese proceso. Así que no está erróneo decir que hay una interferencia en el proceso de transcripción. La C es justamente la que responde a lo que nosotros estamos diciendo, y es por eso que esta sería la alternativa correcta. Porque dice que bloquea algunos de los sitios ribosomales. O sea que derechamente está diciendo que el ribosoma tiene un impedimento para poder hacer, en el fondo, la lectura del ARN mensajero. Acuérdense que la traducción o síntesis de proteína requiere de la unión del proceso conjunto, concertado, de la ribosoma, es decir, la subunidad menor, la subunidad mayor, el ARN mensajero maduro, con sus respectivos codones, y por supuesto los ARN de transferencia, unidos con su respectivo aminoácido, ¿ya? Y el reconocimiento del codón con el anticodón dentro de este complejo macromolecular del ribosoma, con gasto de GTP, o sea, de energía, va a permitir que se vaya haciendo la síntesis de una cadena de aminoácidos, o sea, un polipéptido, que es lo que nosotros conocemos como traducción o síntesis de proteína. Bueno, la alternativa D no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, porque el proceso de corte de neutrones se llama splicing o corte y empalme, y forma parte de la modificación post-transcripcional que sufren los ARN mensajeros cuando están en el proceso de maduración. Ya les expliqué anteriormente en una pregunta de que cuando hay maduración del transcrito tiene que haber eliminación de los intrones y se tienen que conservar obviamente los exones. Bueno, también se menciona acá que hay un bloqueo de la maquinaria de reparación. La maquinaria de reparación básicamente la hace la ADN polimerasa. Entonces, la maquinaria de reparación del ADN bacteriano tiene incidencia directa sobre la replicación del ADN, o sea, sobre la reproducción de la bacteria. Pero aquí estamos hablando específicamente de la síntesis de proteínas totales, que hubo una disminución gracias a un antibiótico. Entonces, bajo ninguna circunstancia pueden ser la otra. Aquí la correcta sería la alternativa C de casa.